Bienvenidos al episodio número 8 de Laborcast. Hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar de nada más y nada menos que los dilemas del derecho ante la irrupción de la inteligencia artificial. Hoy tenemos, como siempre, un invitado muy especial. Se trata de Juan José Bolinaga, otro amigo de la casa, segundo abogado consecutivo que estamos entrevistando acá en nuestro Laborcast. Y bueno, vamos a hablar nada más y nada menos que de derecho y de tecnología. Así que Juan José, bienvenido. Encantado de tenerte acá en Laborcast. Bueno, te presento brevemente, pero luego tú te presentas, ¿no? Es abogado, lo más importante fue laboralista. Aunque ya hoy en día lo que quedan son algunos resabios de eso, pero bueno, muy dedicado a la parte del derecho marítimo, el comercio internacional y bueno, creo que también un lector empedernido de lo que es la tecnología y el derecho. Bienvenido, Juan. Gracias, muy amable por esta invitación, lo cual es un placer. Y sí, bueno, hablar y conversar contigo un poco de esas cosas que han revitalizado el derecho y lo han puesto otra vez en la palestra y en las ganas de seguir estudiando. Total. Y fíjate que eso que dice Juan es brutal y es importantísimo con todo y que, bueno, hay pequeñas diferencias de edad entre Juan y yo, pero yo, Juan, que me gradué en el 2004, una de las cosas que pensaba en este contexto, digamos, de gran debilidad institucional que vivimos en los últimos años en Venezuela es, bueno, ¿qué vamos a hacer con el derecho, no? Y fíjense que esa actualización de paradigma con el tema que hoy nos incumbe está más vigente que nunca. Porque la irrupción de estas nuevas tecnologías o de estos nuevos actores, que si bien no tienen una personalidad jurídica definida, nos ponen a nosotros, Juan, en los principios y en las raíces sobre qué va a pasar en la regulación, qué va a pasar en el derecho con la irrupción de la inteligencia artificial. Fíjate tú que hablabas de que yo efectivamente empecé mi ejercicio profesional por el derecho laboral, concretamente por los temas de contratación colectiva, y eso después me llevó al derecho marítimo por un contrato colectivo de una tripulación, y bueno, ahí me quedé en el marítimo. Después el marítimo ahora, a partir del 2016, con todo este tema de los contratos electrónicos, los conocimientos de embarque electrónico, los buques autónomos, los puertos autónomos, todo lo que es la robotización de muchas de las operaciones portuarias, pues ahora me está tirando un poco hacia lo que mal llamado derecho tecnológico, porque al final yo diría que no es otra cosa que la regulación de la tecnología. Pero fíjate, quería comentarte sobre el derecho del trabajo, porque yo pensé hace unos años atrás que el derecho del trabajo, ese carácter protectivo que lo distingue, había desaparecido un poco porque aquellas dos grandes, digamos, líneas que lo definían, que era por un lado la jornada y por otro lado el prestar la labor dentro de un, digamos, local que perteneciera al patrón, lo cual significaba todo aquel concepto que uno hablaba antes de la subordinación y todo aquello, empezaba a desaparecer y con ello pareciera que el derecho laboral empezaba a desaparecer, pero ahorita lo que tú planteabas, ahora tenemos a trabajadores que parecen estar trabajando por una app, para una aplicación, le hace cualquiera de estas que nosotros vemos por las calles de Caracas en esas motos. Claro. Y entonces, ¿dónde está el respeto a la jornada de esos señores? ¿Quién se la debe respetar? Cuando aplican esos algoritmos que cuando el individuo no está disponible un fin de semana, entonces pareciera que la aplicación lo castiga y le da menos trabajo en la semana siguiente. Pareciera que estamos yendo a prácticamente figuras que habían desaparecido de lo que era la relación de trabajo hace cientos de años y que ahora parecieran repetirse. Juan, entonces vemos un impacto tremendo pues ya ahí en el derecho. Y yo te agarro, Juan, y te pregunto, obviamente cambiaron las necesidades, cambió el mundo, indudablemente, la tecnología siempre ha existido, como tú siempre lo defiendes, pero ¿qué sientes que es qué sientes tú que es lo que más está cambiando? Está cambiando la configuración del poder. ¿Qué está cambiando? O sea, ¿por qué esto se da? ¿Por qué esto se genera, bajo tu opinión? Fíjate, lo primero que habría que tener presente para entender por qué la tecnología actual, lo que se ha llamado en dar las tecnologías inteligentes o las TIC o todo esto que empezó a nacer a raíz de Internet y de las redes sociales y que ha desembocado ahora en lo que es la inteligencia artificial, lo que hay que primero entender
¿por qué es diferente a tecnologías anteriores? ¿Qué es lo que hace? Porque el derecho de pronto tiene la necesidad de decir, bueno, vamos a ver cómo se regula esto. Y no solo cómo se regula eso, sino cómo se crea el derecho que las va a regular. Claro. Y fíjate, esto es muy importante, porque obviamente la tecnología antes no era ubicua, es decir, no estaba en todas partes. Claro. Y puedo citarte dos ejemplos. Por ejemplo, el ferrocarril. Cuando creé el ferrocarril, no podemos negar que fue una irrupción importante, cambió la manera de hacer transporte, pero quienes se sentían afectados eran los propietarios de los ferrocarriles, los terratenientes por donde pasaba el ferrocarril y quien eventualmente cada día usaba el ferrocarril, pero el resto de la sociedad prácticamente no tenía ningún contacto con el ferrocarril. Entonces, claro, la regulación inclusive era encuadrada. Especializada, ¿no? Absoluta. Y entonces claro, tú ves que había derecho especializado, el derecho marítimo, el derecho a las marcas, el derecho laboral. Y inclusive después pasaba como la medicina, que se iba todavía especializando más dentro del derecho laboral. Entonces el especialista en la huelga, el especialista en los conflictos colectivos, como en la medicina empezó el cirujano normal, después el cirujano de la mano, después el cirujano del dedo y por último el cirujano de la uña. Un poco pasa eso. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Que la tecnología actual está absolutamente en todas partes y en todo momento y digamos, nos afecta a todos. Pensemos nada más en el reconocimiento facial. Claro. Entonces, cuando tú ves que hay la posibilidad que a ti permanentemente te estén monitoreando, te estén grabando, tú dices, bueno, eso me afecta a mí, quiero o no. El ejemplo, por ejemplo, también, fíjate, por ejemplo, con un piloto. Un piloto tiene una legislación mientras él va a bordo del avión, que evidentemente lo regula, que es la regulación de la aeronáutica civil. Claro. Él lleva su teléfono celular, va comunicado durante el tiempo que es piloto. Cuando él llega al aeropuerto, se baja, deja de ser piloto, ya no tiene la ley de aeronáutica civil, pero sin embargo todo lo que son la protección de datos y tal sigue, porque sigue con el celular. Cuando pasa a la aduana le hacen un reconocimiento facial, tiene que presentar a lo mejor su huella digital, es localizable el pasaporte, donde vaya como el pasaporte caminando, es digitalizado, en claro, fin, el tipo empieza a estar, y eso por supuesto crea problemas serios desde el punto de vista de la violación o de la afectación, para no decir violación, de la afectación de derechos fundamentales. Fíjate, Juan, eso es un punto importantísimo, porque entonces, ¿dónde estamos, no? Viendo historia del derecho, la historia del constitucionalismo, inclusive la historia del Estado de Derecho, ¿será que estamos yendo nuevamente allí? O sea, nos estamos retrotrayendo a aquella lucha de derechos individuales versus derechos colectivos consagrados en la Constitución versus el establecimiento de un Estado de Derecho que tenía unas instituciones que velaban por ello, pero ahora, utilizando una frase que a mí me encanta, que es la frase del panóptico digital, es decir, pareciera que hay alguien que constantemente, quieras o no, esos derechos que en un principio garantías constitucionales, en muchos de ellos derechos humanos fundamentales, parecieran que se ven desdibujados o seriamente afectados por la irrupción de estas tecnologías. Fíjate, ¿no? Lo primero que hay que tener presente aquí es que, así como decíamos que las tecnologías afectan actualmente porque son ubicuas de carácter general, el otro tema que es importantísimo tener en cuenta es que esto está montado sobre un modelo de negocio. Ok, buen punto. Y con un modelo de negocio cuya realización necesariamente tiene que afectar o afecta derechos fundamentales, e inclusive yo creo que una de las cosas que pudiera estar en vela o que pudiera estar, digamos, a punto de quebrar es la misma situación del Estado de Derecho y del Estado democrático. Indudablemente. Entonces eso es algo que hay que tener, y hay una pelea constante entre derechos fundamentales que al hombre ha costado muchísimos años llegar a ellos, y que evidentemente no podemos sacrificar, a pesar de que nos tratan de convencer constantemente de que hay que sacrificarlo. Porque dice, bueno, no importa que tú sacrifiques tu privacidad porque vas a tener acceso a los mercados, vas a tener acceso a la información, vas a ubicar lo que quieres inmediatamente, vas a tener una cantidad de acceso a libros, por ejemplo, que es lo que me pasa a mí. Resulta, por ejemplo, fíjate, yo estoy ahí asociado a Amazon, y cada vez que voy a terminar un libro, inmediatamente ya saben que me quedan 4 páginas
vaina y me mandan, mire, le recomendamos este y este. Entonces ya no me dejan ni siquiera en mi casa la libertad de poder escoger que cambie lectura o que cambie. Entonces, ahí está sí, me tratan de decir, usted tiene una biblioteca abierta, pero en el fondo también mi intimidad y mi privacidad pudieran estar un poco cuestionadas. Fíjense que escuchando a Juan José hay algo que se me viene muchísimo a la cabeza, que creo que es un hallazgo de este gran tema, que es que lo que está en riesgo realmente es la libertad. Ya vamos a hablar un poco de eso. Bienvenidos a Laborcast. Terminamos con este primer bloque. Nos vemos ahorita. Continuamos acá en Laborcast con nuestro invitado especial de hoy, Juan José Bolinaga. Fíjate, Juan, comentabas algo en el cierre del primer bloque que me parecía fabuloso porque creo que es un tema medular que hay que abordarlo con más profundidad. No cabe duda que lo que está en discusión es la libertad. Es decir, con la libertad se ha dicho de todo, ¿no? Desde el liberalismo, libertinaje, cuál es el verdadero alcance que debe tener el derecho a la libertad. Pero pareciera que con mucho desarrollo tecnológico, lo que estamos viendo es una reducción significativa de la libertad. Fíjate este aspecto. 193 Estados miembros de la UNESCO suscribieron por primera vez el primer marco ético de la inteligencia artificial, Juan, de cara a inspirar una normativa, una regulación que precisamente lo que promueva es la transparencia, la rendición de cuentas y la privacidad. ¿Cómo ves tú este reto regulatorio, normativo que tiene la inteligencia artificial de cara a la libertad? Mira, fíjate, lo primero que quisiera decir es que yo no creo realmente, y por eso es mucho más grave, que sea una confiscación de la libertad. Okay. Peor que eso, es una entrega de la libertad. Cuando tú tienes una confiscación de la libertad, la gente trata de luchar y está consciente, efectivamente, de lo que le están privando. Pero si te das cuenta, lo que nosotros estamos entregando nuestra libertad. Estamos entregando, voluntariamente pareciera, ¿no? Claro, o en principio. Y ahí está el problema. Hay un gran engaño. Ojo, y como tú bien sabes, yo soy un partidario de las tecnologías. Claro. Pero el grave problema que estamos enfrentando es que la gente no está midiendo las consecuencias que la aplicación en un momento dado de las tecnologías tienen, y no solo con el derecho a la libertad, sino, como decíamos, la capacidad que yo le he dado, por ejemplo, a determinados órganos para que legislen. Fíjate, por ejemplo, lo que yo observo. Nos tienen con un cliché desde siempre que nos dicen que la tecnología llegó para quedarse. Y entonces la gente se faja a hacer cursos y se faja a hacer cosas tratando de volverse un hombre tecnológico. Que además, independientemente quieras o no, la propia tecnología te va a llevar. Pero este afán, esta carrera, y fíjate que estuvo ahorita con los modelos largos de lenguaje o estos modelos, el ChatGPT, Bing, valga la cuña, gente, ¿no? Salió como desesperada para hacer eso y nunca midió las consecuencias que eso pudiera traer. Y ese es el tema que a mí me interesa de la tecnología, las consecuencias que pueden traer esto. Un poco, quizás hacerse la pregunta que hacía al final de Jurassic Park, aquel señor que decía, la pregunta no era si podíamos hacerlo, porque el hombre puede hacer todo realmente. La pregunta está en si debíamos hacerlo. Y yo creo que justamente la pregunta debe estar en esto, y bajo esa pregunta es que nosotros tendríamos que empezar a legislar. Hay modelos de legislación como el que tú señalas, de todo lo que ha hecho Naciones Unidas a través de las diferentes agencias especializadas, pero también tiene una ley de inteligencia artificial de la Unión Europea que ha sido una ley muy discutida, que inclusive ha pasado digamos a promocionar determinadas instituciones en las cuales inclusive tengo que confesar que en un momento dado me enganché, como es el tema de la personalidad jurídica, por ejemplo, para robots, para cosas. Fíjate que ellos echaron para atrás todo el tema de la personalidad electrónica, porque al final no era tanto el tema de la personalidad o no, sino el tema de la responsabilidad. Y creo que ese la imputación objetiva de esa responsabilidad. Correcto, ¿no? Entonces, y creo que ese es el tema esencial. Pero creo que básicamente el grave problema es que ante las nuevas tecnologías, que además se están dejando de ser antropocentristas, no nos planteamos qué consecuencias vamos a tener.
y tú ves mucho en el lenguaje popular cuando dice, bueno, ¿y qué me importa a mí que Google o antes Twitter, ahora X, tenga mis datos? Y total, yo soy una dama común y corriente. No, el problema es que te van diseñando tu vida y lo grave no es tanto que te señalen el libro que me puede gustar o no, sino que empiezan a influenciar sobre mis gustos, mi manera de pensar, que empiece a haber una homogeneización de los hombres que justamente entonces perderá la libertad, perderá la posibilidad de discrepar, perderá la creatividad, lo que es un estado democrático, y obviamente perderá cuestiones como la creatividad, que eso es lo que atenta a que el hombre pueda desaparecer. No que vamos a tener una inteligencia superior, porque la inteligencia artificial siempre va a ser una creación del hombre. Total. Y fíjate algo, Juan, que a mí me parece hasta cierto punto enigmático y perverso, que tiene que ver con la manera de legislar. ¿Por qué? Porque si bien tú naturalmente legislas en función de un hecho social y de cosas que en futuro puede generar ese hecho social, las consecuencias jurídicas relevantes, ¿no? Supuesto de hecho, consecuencia jurídica, y sobre eso me monto una discusión política y sale una ley. Pero resulta que cuando tú estás legislando o estás creando unos principios éticos que van a inspirar a la legislación, tienes un algoritmo o un machine learning que va creciendo, que se va desarrollando, que predice o puede predecir y puede imponer, digamos, tus hábitos de costumbre o tus hábitos del consumo, porque al final estamos hablando de una sociedad del consumo. ¿Cómo va entonces esa carrera de un algoritmo que va evolucionando muy rápido en función de los hábitos económicos, y de un legislador que probablemente va en tortuga porque los procesos políticos burocráticos son mucho más lentos? ¿No te parece que es una batalla que ya está perdida? Mira, yo creo que es mucho más grave otra cosa que te voy a señalar respecto a la legislación, y es que estamos delegando en personas diferentes a nuestros legisladores elegidos democráticamente para que nos creen las normas. Ok, claro. Y es un tema que hay que tener importante. Aquí fíjate que hasta no hace mucho no habían las leyes y las cosas que estamos hablando, o sea, claro, las regulaciones. Entonces, el primer problema que tienes es que hemos dejado la regulación en manos de terceros. El comité de ética de Google. Bueno, pero ¿y quién paga el comité de ética de Google? Así es. Entonces, ratón cuidando queso. ¿O quién lo escogió? Es correcto. O el tema de evidentemente de por ejemplo, tendrá que ser una legislación a nivel internacional, porque el algoritmo que yo diseñe en Venezuela puede afectar a cualquier parte del mundo. Indudablemente. Tengo después tres grandes sistemas de pensamiento jurídico que están en pugna, que es el chino, que yo quiero legislar para que el Estado controle; el europeo, que controla en función de la protección de los derechos del ciudadano y del consumidor; y Estados Unidos, que es un dejar hacer, dejar pasar. Exacto. Hasta ahora que, por ejemplo, estados como California y algunos jueces han empezado jurisprudencialmente, es correcto, a tomar de hecho, Juan, surge esta palabra que es muy famosa, que son los sandboxes. A eso iba, justamente. Que son los sandboxes, que no es más que nosotros en un cuarto, privados, promotores, por ejemplo, en el ámbito jurídico, el legal tech, de tecnología para el ámbito jurídico, pero nosotros hacemos un piloto para ver qué consecuencias jurídicas puede eso generar, y si nos parecen consecuencias jurídicas relevantes, bueno, las elevamos a algún proyecto normativo. Sí. Fíjate, yo soy un gran defensor de las cajas de arena, como decía. Eso viene de que es la manera segura de poner a los niñitos a jugar. Así es. Y entonces los famosos cajones de arena. Justamente para la regulación de los buques autónomos se creó uno en los fiordos noruegos. Uh-huh. Y tú puedes contener los peligros que esos barcos puedan tener allí y puedes empezar a hacer regulaciones. Entonces es importante. Con los buques autónomos. Claro. Okay. Y por eso soy un defensor de eso, porque si tú podrías ir viendo cómo cómo va avanzando los diferentes sistemas tecnológico, e ir poniéndole regulación paralelamente para evitar aquella gran discusión de que cuando tú terminas regulando ya es cuando has producido daños, ¿verdad? O si regulas anteriormente de que la tecnología se desarrolle, evitas el desarrollo. Claro. Y esa es la gran discusión. ¿Regulo antes y evito el desarrollo de la tecnología, o regulo después y entonces es tarde?
Y eso ha hecho que el papel de los abogados cambie. Indudablemente. Porque los abogados hasta ahora hemos sido apagadores de fuego. Un poco como reactivos, como el oso fumarol, aquel que llegaba era apagar el incendio. Por eso yo defiendo mucho que los abogados hoy en día, además de habernos quitado la corbata, y no solo en Venezuela, sino en muchas partes del mundo, de tener escritorios boutique y no esos grandes escritorios de antes, también empezamos a trabajar los proyectos desde el principio. Claro. Y el derecho empieza a ser una materia multidisciplinaria, porque yo empiezo y entonces los algoritmos y todos los sistemas de lo que llamamos las tecnologías inteligentes van a empezar a trabajar con un abogado desde el diseño. Claro. Y entonces es lo que yo defiendo, de que tratemos de trabajar con responsabilidad por diseño. Es decir, tú eres, por ejemplo, no, laboralista, por ejemplo. No. Digamos que el día de mañana quieres poner un ad que te capte todas las noticias de manera inmediata, que tú guardes esa información y tal. Y yo como abogado, cuando tú empiezas a crear eso, inmediatamente te advierto y dices, mira, ahí puede haber derechos de autor, cuidado con las imágenes que publica, con lo que dice. Pero desde el mismo momento en que tú estás creando el app y no cuando tienes la demanda que llega el tipo aquí reclamándote que gastaste todos los reales del mundo. Es correcto. Pero fíjate, Juan, estamos hablando desde una visión eminentemente privada. Pero imagínate tú cuando la inteligencia artificial y el Estado de Derecho es manejada entonces por el Estado, en lo público. Bueno, fíjate los dilemas que se nos presentan. Para eso vamos a tener el próximo bloque. Seguimos acá en Laborcast con Juan José Bolinaga. Seguimos acá con Juan José Bolinaga. Fíjate, Juan, nos quedamos en un tema que es muy importante, ¿no? Hablábamos de la inteligencia artificial, la irrupción que puede tener en lo público, y nos surgió una anécdota aquí tras las cámaras. ¿Predice o no predice conductas la inteligencia artificial? ¿O cómo es esa afección de cara al futuro, pues? No, yo no creo que es que prediga. Es decir, lo que pasa es que, mira, partamos de la siguiente pregunta que yo te voy a hacer ahora a ti. Adelante. ¿Tú crees que la inteligencia artificial funcionaría si no hubiera existido previamente Big Data? Sin duda. Ok, entonces, claro. Porque es la capacidad de tener cantidad de cosas sobre las cuales puede analizarlas muy rápido, y lo que hace es sobre esas predicciones que nosotros o sobre estos conceptos que otra gente ha dado, entonces el sacar conclusiones, que es diferente a probabilidades. A predecir. Y te voy a poner un ejemplo. A ver. Supongamos que nosotros en la época de Newton hubiéramos tenido un robot con inteligencia artificial y lo hubiéramos puesto al lado de Newton. Okay. Por cierto, hay que decir que no fue que a Newton le cayó la manzana en la cabeza y de ahí sacó el tema de la teoría de la gravedad y tal, sino que vio que el árbol de enfrente se caían las manzanas. Pues si este robot hubiera estado al lado de él, posiblemente hubiera sido muy rápida este robot en decirte cuántas manzanas se caían por minuto y tal, pero nunca te hubiera llegado a definir lo que era la gravedad, porque la gravedad no estaba inventada. Claro. Y ahí está la diferencia de ese pensamiento que es inherente a nosotros como humanos, esa capacidad de síntesis, y a donde la máquina no ha llegado, digamos, o esta teoría de los cyborg, por ejemplo, a donde pueden llegar. Yo dudo que es el tema de la ciencia ficción. Y te voy a poner otro ejemplo que me gusta más porque es gastronómico y además es criollo. Ah, buenísimo. Que es un algoritmo, es una receta. Una receta donde tú tienes que ir dando los pasos. La gente que cocina sabe perfectamente que si agarra el libro de Scannone y lo abre, tiene que seguir los pasos exactamente como es para que le pueda salir la dieta, la receta. Entonces, si tú pones un robot a cocinar y él sigue los pasos de Scannone, lo va a lograr exactamente como Scannone lo hizo. Pero ¿qué pudiera pasar? Que si yo le pongo un cocinero al lado y llegado en el paso número 4, donde hay que ponerle albahaca, no hay albahaca, el robot se tranca. Colapsó. Y pide la ayuda. No, y a lo mejor colapsó, se vuelve loco y tal. Y sin embargo, el cocinero entonces dice, yo en vez de albahaca le voy a poner laurel. Entonces hace el chanflán de no sé qué cuestión de Scannone al romero o al no sé qué. Entonces ahí está la gran diferencia que existe entre lo que es
que se ha dicho, no, es que vamos a llegar en un momento que los seres humanos van a desaparecer porque va a haber una inteligencia artificial que va a poder realizar todo. No, lo que la inteligencia artificial, como cualquier tecnología, está haciendo la vida del hombre más fácil, es mucho más rápido porque justamente tiene la posibilidad y fue creada para poder hacer mucho más rápido. Pero entonces yo creo que, por ejemplo, para un laboralista como tú, lo que debería también debería preocuparle, por ejemplo, mucho más que el tema del empleo, el tema del ocio. Indudablemente. Cómo emplear el ocio, cómo hacerlo. Entonces, por eso te digo que yo creo que lo que está planteado más en todo este tema de inteligencia artificial o de tecnologías inteligentes son los conflictos que hay sobre derechos fundamentales, la manera de legislar, la desaparición del Estado democrático, problemas culturales, problemas económicos y sobre todo problemas éticos. Claro, indudablemente. Creo que eso hacia allá hemos mucho más que si vamos a crear una ley o no vamos a crear una ley. Total. Si no resolvemos primero esos 7 puntos que te comento, pues es muy difícil que vayamos nosotros a poder hacer cualquier tipo de regulación. Pero hay un tema que a mí me preocupa muchísimo, Juan, porque da la sensación, insisto, con toda esta teoría del panóptico digital. El panóptico digital está basado en una tesis de un arquitecto alemán que se llama Willer, donde este autor que tenemos acá, que al final lo vamos a recomendar, que es Jung-Sung Han, coreano, profesor de la Universidad de las Artes de Berlín, señala que lo que está pasando en la digitalización es muy similar a ese panóptico. Recuerden que el panóptico es una forma geométrica con el cual se construyeron las cárceles después de la Segunda Guerra Mundial, donde los soldados o, digamos, los guardias de las cárceles podían ver a las personas. Pero los presos no. Pero los presos no podían ver a los guardias. Entonces, con ese paralelismo y con esa idea, es que Jung-Sung Han dice que nosotros estamos montados sobre un sistema muy perverso, parecido a la novela de Orwell de 1984, donde tienes un gran hermano que domina y que decide, y que eso significa, Juan, entonces, que sin duda hay una negación de la libertad, pero también significa, pensando por interpretación al contrario, algo muy relevante, que es que hay actores que no van a estar en el panóptico. Y fíjate que Jung Han, viéndolo desde una visión muy filosófica, dice que el único actor hoy en día que no está en el panóptico es el idiota, en el entendido de aquella persona que no se conecta con su realidad. Fíjate, lo que tú estás diciendo ha sido el gran engaño y el gran reto de lo que ha sido la digitalización. No sé si tú recuerdas cuando salió Internet, que claro, todo el mundo hablaba de que esto iba a ser un estado de democracia absoluta, donde todo el mundo iba a tener participación. Ojo, y es verdad que en algunos sectores llega más Internet que la luz. ¿Okay? Eso hay que decirlo. Pero lo que sí es que está llegando con mucho sesgo, y lo que Tim Berners-Lee había dicho en su momento dado y había cedido todo lo que era la triple W, es decir, la web, ha quedado en manos de 4 o 5 compañías que son las que está dominando. Pero no hay que asustarse. Pregunto. No hay que asustarse porque... A mí me asusta. Fíjate, porque los derechos van cambiando. Okay. Entonces, fíjate, yo te voy a poner un ejemplo. Yo creo que una de las cosas que está trayendo las nuevas tecnologías es el decrecimiento o el desuso o el desinterés por el derecho de propiedad. Okay. ¿Okay? O la mutación, quizás, ¿no? Sí, hacia el uso. Porque fíjate que, por ejemplo, un muchacho de 27 años hoy le interesaría mucho más que tener una casa en propiedad, tener la posibilidad de usar esa casa, pero con la libertad de mañana mudarse a otro sitio, y por eso crean todos estos sistemas que... Airbnb. O inclusive empezaron muchísimo antes con la multipropiedad, con claro, todo esto. Por ejemplo, yo te podría decir, y tú debes recordarlo, pero en mi época tener un carro a los 18 años, eso era ley de Dios. Hoy en día posiblemente un muchacho le interesa más tener la tarjeta que le permita bajar a su casa, tomar un carrito de estos, un Lime, que lo lleve, eléctrico que te lleve, y lo traiga. Claro. Entonces, y es hasta más divertido. Claro, entonces ha cambiado. Lo que le empieza a interesar y lo que el legislador va a tener que empezar es a regular eso, que yo no sé si llamarlos arrendamientos o derechos de uso, tal, que realmente no están regulados. Entonces, no hay que asustarse porque el derecho cambie. Lo que hay que asustarse
es cuando se empiezan a violar derechos fundamentales. Pero yo creo que es un hecho, Juan, que eso está pasando. No, evidentemente Juan, si tú y yo nos queremos dar determinadas aplicaciones y no consentimos con las políticas de uso de datos, no podemos usar determinadas aplicaciones. Pero ha sido, digamos... Ese consentimiento... Claro, pero eso va a pasar... ¿Tiene algún vicio? No, hay violencia, hay dolo, hay error. Sí, mira, yo sí creo que pudiera haber violencia, hay dolo. Y los derechos se van conquistando. Es decir, posiblemente así... Salió la vena laboral. Así como, por ejemplo, durante la Revolución Francesa, el derecho era conquistar la libertad física. Así es. A lo mejor ahora lo que hay que buscar es la libertad de espacio, la libertad de poder comunicarse en las redes. Entonces, lo que va a pasar es que las peleas son diferentes. Claro, que ven las dimensiones del contenido del derecho. Y por eso mi preocupación de que la gente lo que trate es de ver cómo funcionan las tecnologías y no los efectos que producen. Claro. Porque mientras sea, y ahí sí nos podemos ir robotizando, por decirlo de alguna manera, es que solo vamos a ir a ver las funciones que tienen las tecnologías y no los efectos que traen, ahí sí podemos nosotros mismos, y como yo decía, no es que nos están quitando la libertad, es que nosotros mismos nos la estamos conculcando. Claro, fíjate que, por ejemplo, Juan, en el ámbito del derecho colectivo del trabajo, con la creación de los contratos inteligentes o de los smart contracts, una de las cosas como principios éticos que se les quiere dar a las organizaciones sindicales es la posibilidad que tengan los sindicatos de conocer cómo piensa ese algoritmo que administra el smart contract. Porque si yo no conozco ese algoritmo o la forma como piensa, entonces ¿cómo yo puedo negociar contigo un contrato inteligente? No, lo que pasa es que ahí los abogados laboralistas como tú, discutidores de contratos colectivos, en vez de ser importante el transporte, por ejemplo, cuando yo discutía los contratos de Guayana, del tipo que vivía en Ciudad Piar, que le descontaban la media hora de la jornada que venía en el autobús, la discusión va a ser, señor, yo quiero ver el algoritmo. Entonces, el problema... Pero para verlo tienes que estar capacitado para entender o tener algún experto. No, por supuesto. Y cambia la condición entonces los abogados, los asesores, las capacidades. No, es que obviamente está cambiando y ahí viene el tema de las habilidades. Es decir, el concepto de cómo uno estudiaba, y basta, por ejemplo, yo cito siempre un ejemplo, el de la Católica. Yo el otro día, los muchachos que trabajan sabes que allá hay una sala virtual de juegos. Claro, de gamification. Claro, entonces ellos querían hacer un seminario, entonces querían ver los efectos que, por ejemplo, jurídicos tenía esa sala de juegos, porque, por ejemplo, ellos no podían poner en esa sala de juegos de estos juegos bélicos, porque pudieran estar violando leyes nacionales sobre la violencia y tal. Claro, el odio. Entonces yo fui a hablar con ellos y lo primero que me sorprendió es encontrar en la Universidad Católica, respecto a la que yo usé, que lo único que había diversión era el cafetín, encontrarme eso. Pero es que al lado me encuentro nuevas habilidades, cursos de gastronomía, nuevas habilidades, moda, nuevas habilidades, y así una cantidad de cosas. Entonces lo que está cambiando es la habilidad. Y el señor del sindicato va a tener que cambiar, que en ser un tipo tan combativo, que sea capaz de levantarse las masas y tal, posiblemente la habilidad de él va a ser tratar de descubrir un algoritmo. Y aquí te cuento otra cosa que yo viví cuando trabajé en el metro como asesor. Era jefe de relaciones laborales y me tocaba discutir con el sindicato. Pues a mí al sindicalista que yo le tenía más miedo... ¿A Nicolás Maduro? No. Bro. Que estaba en ese momento allí. Y por cierto, con mucho aprecio le tenía. Y no es como la gente decía que era un reposero. El tipo iba a su trabajo. Eso quiero aclarar. No, pero lo que me impresionaba al metro es que yo al sindicalista que más me preocupaba era un ingeniero que no levantaba la voz, que no gritaba, pero era el que llevaba el cómputo de todos los costos, de todas. Ese era el que yo le ponía el matemático de la convención. Y él tenía su computadora y él iba viendo sus cálculos. Entonces, cuando tú ves posiblemente el sindicalista que tú vas a tener, más que estar, digamos, preparados en establecer a lo mejor, no sé, de escalas salariales, va a ser un tipo que vamos a ver los códigos que hay, vamos a ver cómo funciona el algoritmo, vamos a ver cómo yo puedo controlar o no lo que hablábamos nosotros ayer cuando conversábamos sobre la desconexión o no. Claro. Esos son los temas importantes. Pero ojo, pero es que ha cambiado también, porque posiblemente al comienzo del siglo pasado la discusión es que la jornada había que bajarla de 16 a 8 horas. Claro. Entonces,
Eso es lo de... Y lo bonito del derecho hoy en día es que el derecho empieza a tener una nueva vida. Sin duda. No porque hayan cambiado radicalmente las instituciones, sino porque hay nuevas necesidades y las instituciones hay que empezarlas a reajustar, a remozar, a hacer eso. Pero no que el derecho vaya a cambiar, porque el derecho al final no va a ser otra cosa que aquello que nos decía el padre Olazo, de darle a cada quien lo que le corresponde. El concepto de justicia. Así es. Chévere, con esto terminamos nuestro tercer bloque y nos vemos en un segundito. Señores, acá en nuestro último bloque, de verdad que ha estado buenísimo, Juan. Muchas gracias por venir, porque de verdad que ha estado invitarme dinámico. Creo que hemos cortado algunas cosas, pero bueno, para que la gente también se quede con sabor de boca, ¿no? Qué sabroso discutir lo que a uno le gusta. Claro, no, es una maravilla. Vamos a hacer otro de béisbol, yo soy el Magallanes. No, yo soy el Caracas, pero aquí somos tolerantes. Aquí no somos como la tecnología, aquí sí protegemos, somos tolerantes con los derechos. Fíjate, Juan, un tema importante que me interesa también que lo conversemos, ¿no? Y sobre todo porque el auge de este tipo de regímenes en el mundo, digamos, ha ido increciendo, ¿no? Que es esa relación que pudiese existir entre democracia, totalitarismo y la inteligencia artificial. ¿Tú crees que este tipo de tecnología, en los términos que hemos venido hablando en el día de hoy, pueden ayudar a perpetuar este tipo de regímenes denominados como totalitarismos, autoritarismos? ¿Qué opinión te merece? Fíjate lo siguiente. Partamos del principio que el totalitarismo o la posibilidad de gobiernos totalitarios siempre han existido. Así es. Lo que va a cambiar es la herramienta. Es un libro de política, pues. Claro, un capítulo de la política. En este caso, lo que va a cambiar es la herramienta. Si en los años 50 lo que utilizaban los regímenes totalitaristas del sur de nuestro continente era montar a la gente un helicóptero a fuerza de armas y tirarlo, hoy en día, por supuesto, va a ser mucho más sutil. Porque sí, la inteligencia artificial puede servir para tenernos vigilados, y eso es muy importante, para tenernos digamos, permanentemente, hasta cierto punto, acosados e inclusive amenazados. Pero lo que más me preocupa de todo esto, que todo eso es de manera sutil. Así como yo decía que antes entregamos la libertad, también a veces entregamos la capacidad de decisión o la capacidad de discernir, cuando, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me preocupa de la tecnología casualmente es el sesgo tecnológico. Claro. Porque nos han vendido tanto los gobiernos como el totalitarismo también puede venir del modelo de negocio que tenga. Nos tratan de convencer que si no tenemos esa tecnología y no creemos en esa tecnología, pues estamos fuera de mercado, estamos fuera de nuestros derechos. Y el sesgo tecnológico es lo que, digamos, lo más perverso que hay, que es que la gente piense y esté convencida, ya no como dicen los grandes singularistas, de que el ser humano va a desaparecer y va a ser un robot y vamos a tener nuestro cerebro metido en una computadora y tal, sino que realmente la gente piensa que la tecnología va a resolver todo y lo va a resolver bien. Y lo curioso es que la tecnología falla. Claro. Entonces, yo aquí te voy a citar también un nuevo ejemplo para que veas cómo el mundo tenemos que tratarlo de discernir. Y son 2 accidentes aéreos. Un accidente aéreo que está muy recogido porque además fue objeto de una película, la película Sail, con Tom Hanks, que es el acuatizaje del avión en el río Hudson. Claro. Y el otro es el avión de Air France que se cayó en pleno... Saliendo de Brasil, ¿no? Sí, en el tránsito de Río de Janeiro a París, se cae en el Atlántico. En este segundo caso, los pilotos estaban convencidos de que ellos estaban equivocados y la tecnología era la que tenía razón, y por seguir la tecnología el avión se cayó. En el otro caso, que lo representa muy bien Tom Hanks, como ya hemos dicho, él no sigue lo que la tecnología le diga, sino lo que decía su intuición, lo que decía su experiencia, que solo eso son características humanas, y en ese momento él pudo salvar a esa gente. Entonces vemos que a veces el sesgo tecnológico puede ser
el yugo más grande que podemos Y tener. aparte que la inteligencia artificial, los algoritmos del machine learning son creados por seres humanos. Y es inherente a los seres humanos que tengamos sesgo. En razón de raza, de género, de religión. Es natural. No hay un ser humano que no tenga sesgo por la razón como percibimos y por la razón como manejamos las emociones y por nuestros elementos culturales. Es indudable que es así. Claro, por eso te dicen que cuando vayamos a utilizar la inteligencia artificial para decisiones, al final siempre tiene que ser vigilada por un humano. Claro. Para evitar que esos sesgos vayan a crear discriminación, racismo, cuestiones de género y todo ese tipo de cosas. Total, pero fíjate algo, Juan, que me llama mucho más la atención, que es esto. Una de las cosas que se discute mucho hoy en día es la sociedad desolada. O sea, ¿qué significa la sociedad desolada? Ya tú no necesitas ir a compartir para buscar una pareja porque tienes Tinder o otras aplicaciones que consigues virtualmente. Ya tú tienes YouTube, canales digitales, todos dentro de tu casa. Ya tú consumes, compras, puedes hacer mercado a través de una aplicación. O sea, que pareciera que las interacciones naturales del ser humano, inclusive en el trabajo, no hace falta que vayas a la entidad de trabajo, a la unidad de producción, para que labores, porque lo puedes hacer de forma remota. Estás creando una sociedad aislada que te la venden como no, es que eres mucho más libre, y pareciera que esa libertad es una libertad obligada. ¿Sabes qué? Entonces, ese concepto de libertad obligada, si bien no es algo que está promoviendo el Estado, sino lo está promoviendo, como yo te digo, el panóptico digital, yo creo que el mismo ser humano está entrando en una discusión muy relevante, Juan, que la discusión es, no somos nosotros mismos, a lo mejor no es el totalitario, sino nosotros mismos estamos subyugando la libertad, porque fíjate, hasta en una visión marxista, pero en una visión sociológica moderna, no se concibe el concepto de libertad sin la capacidad de interactuar con otros seres humanos. Sin duda. Y fíjate, te voy a comentar una cosa que me pasó el otro día viniendo en avión. Como tú sabes, yo con mucha frecuencia volaba para Guayana anteriormente. Claro. Y bueno, típico, uno venía conversando con la gente al lado y cambiabas el periódico. Estaba con mi tablet leyendo un artículo del País de España, en el cual justamente decía que estábamos perdiendo la capacidad de interactuar y de comunicarnos con el resto. Yo venía leyendo mi artículo interesante, cuando de pronto me volteé y digo, oye, es que no he cruzado ni los buenos días con la persona que tengo al lado en el avión. Entonces tú dices que está prácticamente íntimamente aquí pegado a ti. Cuando uno se recuerda, cuando uno veía a alguien nervioso, cuando uno trataba de interactuar. Y efectivamente nos estamos moviendo en un mundo tremendamente digamos, ermitaño, por decirlo de alguna manera. Fíjate que eso está generando problemas entre las parejas. Cuando tú ves a las parejas en la cama, cada uno con su celular viendo dos mundos diferentes, viendo dos cosas diferentes, ni que llegan a compartir. Y bueno, y aparte, y eso es parte de los problemas que yo te decía culturales que hay que discutir, porque no sé si en un momento dado ya no solo a los niños, como se está tratando de hacer en China, hay que regularles su tiempo frente a la pantalla, sino que a lo mejor a los adultos igual, o por lo menos crear conciencia, que yo creo que es lo más importante, crear conciencia del manejo de estas nuevas tecnologías, que si son buenas, hay que regular. Pienso al final que el hombre se ha enfrentado a cosas como esta. Claro. Eso pasó cuando la televisión, eso pasó cuando los juegos de video también. Por eso. Entonces, pienso que es cuestión de que el hombre va evolucionando, se va adaptando y el hombre seguirá siendo siempre un hombre social, un ser social. Juan, y te hago una pregunta. ¿La tecnología está reviviendo a George Orwell entonces en 1984? El Gran Hermano. Bueno, es que yo creo que el Gran Hermano siempre ha existido. Yo creo que pero lo está potenciando. Fíjate, es que yo creo que desde la época romana, claro, lo que pasa es que se hacía diferente, eran los espías, las cuestiones. Lo que ha cambiado es la tecnología, y lo que tuvo Orwell sí fue una cuestión que fue proyectarse de que estas tecnologías podían llegar a existir. Y entonces lo que hace es un poco que a veces uno dice, bueno, ¿será que el tipo fue y regresó y volvió a ir? Pero bueno, en el fondo... O tenía inteligencia artificial George Orwell. Bueno, entonces estamos ya hablando de alienígenas. Pero pienso que lo importante es entender que estos son herramientas y las herramientas son neutras. Okay. Una de las cosas importantes que hay que entender es que la tecnología es neutral.
Es decir, no tiene filosofía, no tiene color político, no tiene color económico, pero puede ser una herramienta para cualquiera de esas cosas. Claro. Entonces lo importante es el uso que le demos y lo que ética. Y lo que hay que regular es el uso, no la tecnología. Claro. El uso que se le dé. El mismo. Claro, aquí hay que decir que esta tecnología tiene un grave problema. Tú dices, bueno, pero ¿qué pasó con la bomba atómica? Bueno, la bomba atómica, su uso era muy fácil poderlo controlar. Porque tú necesitas unas grandes dimensiones para hacer una bomba atómica, necesitabas el uranio, necesitabas cantidad de cosas que podías controlar. El problema que tiene ahorita la tecnología, que 4 muchachos en diferentes países pudieran crear cada uno unos sistemas, ponerse de acuerdo y de eso crear un monstruo. Entonces, digamos, tiene esa cosa, pero yo no dudo que el hombre tiene una capacidad primero de entenderse y de conservación de la raza. Eso a la gente le sigue gustando tener hijos, a la gente le sigue gustando compartir. Entonces, una fiesta, unos tragos. Yo creo que eso sin duda, a pesar de que sí nos hemos vuelto un poco ermitaños. Pero bueno, prueba de que nos gusta conversar es esto. Claro, así es. Entonces veo que no hay que asustarse tanto, hay que estar pendiente. Hay que usar las tecnologías para lo que se crearon, porque lo importante, tú imagínate que cuando Prometeo bajó del Olimpio y le dio el fuego al hombre, el hombre hubiera renunciado a él. Sí. Bueno, estaríamos todavía corriendo con guayucos, no sé, con este podcast fuera un poquito diferente. Es correcto. Lo estaríamos haciendo con tambores o no sé con qué. Entonces, claro, a la tecnología no se le puede rechazar, y aquí yo llamo la atención en lo que decía Weiser, de que dice que la tecnología, mientras más enraizada está en la sociedad, es mucho más útil y pasa a ser mucho más invisible. Lo que hay que tener en cuenta, y por ejemplo yo pongo el ejemplo de la electricidad es una de las mejores tecnologías que hemos inventado, claro, y nos percatamos de ella solo cuando se nos va. Que es lo que yo pienso que tenemos que tener muy pendiente, que esta tecnología que nos está llegando, que no la podemos ver, hay que hacerla transparente, en el sentido de que los conceptos sean bien llevados, la ética sean bien llevados, bien regulados, que no ataque los derechos fundamentales, y creo que eso es lo que es más importante, la amenaza a los derechos fundamentales, y que evidentemente esta tecnología nos lleve para una mejora de la sociedad y del ser humano, y no que simplemente sea un instrumento para que grandes consorcios se hagan cada día más poderosos, cada día más ricos, o que gobiernos controlen, como en muchos casos son los chinos, que tienen controlado a todos esos tipos que son igualitos, pero saben quién es cada quien a través del reconocimiento facial. Ese es el problema. Claro, que no se convierta como un mecanismo sofisticado de dominación. Es correcto. Es el reto que tenemos. Correcto. Fíjense, aquí para despedirnos, yo traje brevemente, Juan José, 2 libros que me gustan muchísimo del autor que les mencionaba, que es Byung-Chul Han. Como les comentaba, profesor de la Universidad de las Artes de Berlín. Uno se llama La Sociedad del Cansancio, que es de lo que estábamos hablando. Pues resulta que los fenómenos que estamos viendo ahorita por el aislamiento, el burnout o el quemadito es uno y la depresión es el segundo, como las grandes enfermedades. Y la psicopolítica, que tiene mucho que ver como el manejo, digamos, no ético o antiético de todas estas tecnologías 4.0 puede ser un mecanismo de dominación contundente. Juan, ¿algo que quieras decir para despedirte? No. De nuevo te doy las gracias, encantado de tenerte. Sin duda, Carlos, lo vamos a invitar para la segunda temporada con otros temas, ¿ok? Agradecerte a ti. ¿Algo que quieras decir? No, agradecerte a ti y a todos los que están aquí. A este gran público que tenemos. ¿Cómo es que dicen en el teatro? En el el backstage. Tras cámaras, pues. Pero bueno, y en esto estamos metidos todos. Aquí así no hay nadie que se escape. Muchísimas gracias, Juan José Bolinaga. Síganos en nuestro canal de YouTube, @Laborcast. Y bueno, un placer tenerlos como siempre. Seguimos adelante. Los queremos mucho. Chao.